Claro. Aquí tienes la ampliación del guión, manteniendo el estilo, tono y formato original, extendiéndolo hasta las 1500 palabras solicitadas. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bombazo. Ander Kenzi rompe el silencio, se arrepiente de Kerem Bürsin. El drama de Senkalkapm. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola amantes de las series turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito turco que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, una serie que nos enganchó desde el primer capítulo y un drama que sigue dando de qué hablar. Exacto, estamos hablando de Hande Erçel, Kerem Bürsin y la inolvidable Senkalkapm. En este vídeo vamos a analizar la reciente ruptura de silencio de Hande, las especulaciones sobre si se arrepiente de su relación con Kerem, y todo el drama que rodea a esta icónica pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense porque hay tela que cortar y rumores que desmentir. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones turcas, les recuerdo que si les gustan nuestros vídeos, si aman las series turcas tanto como nosotros, y si quieren estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y déjenos un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Senkalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica, fue un verdadero fenómeno. Una comedia romántica que nos atrapó con su frescura, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. ¿El género? Claramente comedia romántica con toques de drama familiar y empresarial. Pero más allá de la trama, lo que realmente conectó con el público fue la relación entre Eda y Serkan. Su romance, que comenzó como un acuerdo falso, se fue transformando en algo real y profundo, lleno de altibajos, pero siempre con una chispa innegable. Era como ver un cuento de hadas moderno desarrollándose ante nuestros ojos, con la tensión sexual palpable desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron. Recuerdo la primera vez que vi el episodio piloto, quedé completamente enganchada. La forma en que Eda desafiaba la frialdad de Serkan, como él poco a poco comenzaba a derrumbar sus muros. Simplemente magia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los encargados de dar vida a Eda y Serkan, se convirtieron en la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para alegría de los fans, los rumores eran ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja favorita de Turquía y de muchos países alrededor del mundo. Las redes sociales explotaron con cada foto que publicaban juntos, cada entrevista en la que se dedicaban miradas cómplices, cada aparición pública donde se tomaban de la mano. Era la prueba de que los cuentos de hadas sí existen, o al menos, eso creíamos en ese momento. Los fans crearon clubs de fans, hashtags, edits de vídeo, todo un universo paralelo dedicado a Hande y Kerem. Era una locura, pero una locura hermosa, llena de esperanza y de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, y las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado, otros que sus agendas estaban muy ocupadas y otros, los más dramáticos, hablaban de infidelidades y traiciones. Se habló de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, de la dificultad de compaginar sus carreras con una relación seria, de la sombra de la fama que siempre acecha a las parejas mediáticas. Los rumores eran como un reguero de pólvora, alimentados por la sed de información de los fans y la especulación de los medios de comunicación. Y es aquí donde entra en juego el Hande rompe el silencio. Recientemente Hande Erçel ha concedido algunas entrevistas en las que ha hablado sobre su pasado, su presente y sus proyectos futuros. En estas entrevistas ha hecho algunas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como un posible arrepentimiento por su relación con Kerem Bürsin. Y es que en el mundo del espectáculo cada palabra cuenta, cada gesto se analiza con lupa, y cualquier ambigüedad se convierte en carnaza para los medios.
Ojo, no estoy diciendo que Hande haya dicho explícitamente me arrepiento de haber salido con Kerem, pero sí ha dejado entrever que la relación fue muy intensa, que la presión mediática fue abrumadora y que tal vez no era el momento adecuado para una relación tan pública. Hay que recordar que ambos eran jóvenes, con carreras en ascenso y con la atención del mundo entero sobre sus hombros. Por ejemplo, en una entrevista reciente Hande dijo, a veces, las cosas simplemente no funcionan. No importa cuánto lo intentes, hay factores externos que pueden influir en una relación. Aprendí mucho de esa experiencia y estoy agradecida por todo lo que viví, pero también sé que necesito concentrarme en mí misma y en mi carrera. Esta frase aparentemente inocua desató una tormenta de comentarios en las redes sociales. ¿Se refería a Kerem cuando hablaba de factores externos? ¿Estaba insinuando que la relación había afectado su carrera? Las interpretaciones eran infinitas. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos fans como una señal de que Hande se siente arrepentida de haber expuesto su relación con Kerem al público. Otros, sin embargo, creen que Hande simplemente está siendo honesta sobre las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ha arrepentido alguna vez de haber compartido demasiado en redes sociales o de haber expuesto su vida privada a la opinión pública? Imaginen multiplicar eso por 1000, con millones de personas opinando sobre cada aspecto de tu relación. Debe ser asfixiante. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo ha reaccionado a estas declaraciones? Bueno, Kerem, fiel a su estilo, se ha mantenido bastante discreto al respecto. No ha hecho declaraciones directas sobre las palabras de Hande, pero sí ha dejado claro que guarda un buen recuerdo de su relación y que le desea lo mejor a su expareja. Esta actitud, en cierto modo, ha alimentado aún más la especulación. ¿Está guardando silencio por respeto a Hande? ¿O simplemente no quiere remover el pasado? En una entrevista, Kerem dijo, Hande es una persona increíble y le tengo mucho cariño. Nuestra relación fue muy especial y siempre la recordaré con cariño. Le deseo todo lo mejor en su vida y en su carrera. Unas palabras amables y respetuosas, pero que no revelan mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Al final, solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre bambalinas. Ahora, ¿por qué este drama sigue siendo tan relevante? ¿Por qué seguimos hablando de Hande y Kerem a pesar de que ya no están juntos? Creo que la respuesta es simple, su historia nos tocó el corazón. Nos enamoramos de Eda y Serkan, nos enamoramos de Hande y Kerem, y nos dolió su separación. Era como si hubiéramos perdido una parte de nosotros mismos, una ilusión de amor perfecto que se desvaneció en el aire. Además, su historia es un reflejo de lo que muchas parejas famosas enfrentan, la presión mediática, las agendas ocupadas, las expectativas del público. Es difícil mantener una relación sana y estable cuando estás constantemente en el ojo del huracán. Cada salida, cada gesto, cada palabra se convierte en noticia, y la privacidad se convierte en un lujo inalcanzable. Pero volviendo al tema del posible arrepentimiento de Hande, creo que es importante ser cautelosos con nuestras interpretaciones. No sabemos realmente lo que pasó entre ellos y no podemos juzgar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las dificultades de mantener una relación pública y sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. Al final, son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias vulnerabilidades. Además de Senkalkapm, Hande Erçel ha protagonizado otras series turcas muy populares. Por ejemplo, Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Esta serie también fue un éxito en varios países y consolidó a Hande como una de las actrices más queridas de Turquía. En esta serie Hande demostró su talento para la comedia, su carisma arrollador y su capacidad para conectar con el público. Otra serie en la que Hande ha brillado es Güneşinkler, donde interpreta a Selin, una joven que descubre que tiene dos hermanas gemelas. Esta serie es un drama familiar con toques de romance y misterio, y permitió a Hande mostrar su versatilidad como actriz. Aquí la vimos en un registro más dramático, demostrando que no solo era una cara bonita, sino también una actriz con profundidad y talento. Por su parte, Kerem Bürsin también ha tenido una exitosa carrera en la televisión turca. Uno de sus papeles más destacados es el de Ali Smith en la serie Şeref Meselesi, un drama familiar en el que interpreta a un joven que busca vengar la muerte de su padre.
Este papel le valió el reconocimiento de la crítica y lo consagró como uno de los actores más prometedores de su generación. Otro papel importante en la carrera de Kerem es el de Yiğit Klc Concedilla en la serie Bu Arkandan Gelecek, un drama de acción en el que interpreta a un boxeador que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado. Aquí lo vimos en un registro completamente diferente, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Tanto Hande como Kerem son talentosos y exitosos por separado. Han demostrado que pueden brillar con luz propia y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Su relación, aunque terminó, siempre será recordada como un capítulo importante en sus vidas y en la historia de las series turcas. Un capítulo lleno de amor, de pasión, de esperanza y también de dolor. En resumen, el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar. Las recientes declaraciones de Hande han reavivado las especulaciones sobre su relación y han generado un debate sobre las dificultades de mantener una relación pública. Si Hande se arrepiente o no, es algo que solo ella sabe. Lo que sí sabemos es que su historia nos tocó el corazón y que siempre recordaremos a Eda y Serkan con cariño. Y quizás en algún rincón de nuestro corazón, sigamos esperando una reconciliación que nunca llegará. Y bien, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande se arrepiente de su relación con Kerem? ¿Cuál es su serie favorita de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. No se lo pierdan.